Don Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Hoy en su faceta de verificator en la noche de radio. Rayo, yo no te voy a decir a quién quieres más, a papá o a mamá, sino que te lo voy a poner todavía más complicado. Nos tienes que elegir entre Escrivá o Pablo Iglesias. Y lo voy a explicar. Estamos en el mundo de la confusión, Juan Ramón. Y la verdad es que incluso aun teniendo conocimientos del asunto y estando muy pendiente de la información política, te puedes llegar a perder y ya no saber cuál es la realidad. Pero yo lo que quiero que me digas, si lo sabes, es quién miente, quién dice la verdad, quién miente más, quién nos está confundiendo más. Se ha publicado, pero no en uno, sino en casi todos los medios de comunicación, que, oye, en los papeles que se están intercambiando España y la Comisión Europea le ha dicho a España, toca lo de las pensiones, y España se está planteando implantar pues un aumento de los años que tienes que estar cotizando para cobrar la pensión. Bien, le han preguntado al ministro de Seguridad Social, al señor Escrivá, y decía esto en Radio Nacional. Todo esto es una confusión. A mí me parece que esto es una serpiente de verano que puso en marcha hace casi un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando, pero de verdad que no hay nada. Bruselas no nos está pidiendo nada. Lo que están mirando ustedes, me da a mí la sensación, es una ficha que hay en el acuerdo con Europa, donde en una cajita se resume en una frase una cosa que requeriría explicarla, y como no hay mucho sitio, mucho espacio. Pues Pablo Iglesias dice que sí es verdad y que las serpientes ni siquiera tienen las patas tan cortas como las mentiras. Rayo, ¿tú qué opinas? Pues, a ver, los dos han mentido. Lo que pasa es que aquí está mintiendo descaradamente Escrivá. Pablo Iglesias ha mentido en otra cuestión que ahora lo trataré, pero en lo que me preguntas, quien ha mentido claramente es Escrivá. Voy a leer lo que pone en esa cajita que dice Escrivá. Esa cajita pequeñita. Sí, donde no caben muchas cosas, pero aún sin caber muchas cosas, las palabras tienen un significado que Escrivá aparentemente o no entiende o no quiere que entendamos. Dice la cajita acordada entre el Gobierno de España y la Comisión Europea. Aprobar legislación para ajustar el periodo de cálculo de las pensiones. Bueno, ajustar puede tener significados muy variados, ¿de acuerdo? Extendiendo, o alargando, ¿no? Estoy traduciendo desde el inglés, extendiendo el periodo de cálculo para la pensión de jubilación. Extender, alargar el periodo de cálculo, aunque pueda admitir muchos matices complementarios, tiene un significado claro, que es más años para calcular la base reguladora. Por tanto, que el ministro diga que aquí no se ha acordado nada de alargar la base reguladora en términos generales y que incluso puede ser que terminemos seleccionando los mejores años y que esto incremente las pensiones, pues es una mentira. Aquí se ha consensuado con la Comisión Europea un alargamiento, una extensión general del periodo de cálculo de la base reguladora. ¿Y para qué? Pues para lo mismo que se alargó en el año 2011. Por cierto, reforma del año 2011 del gobierno de Zapatero, del gobierno de PSOE, que parece que aquí solo ha recortado pensiones el PP, que las recortó, pero también el PSOE. Pues ¿para qué se alargó en el año 2011 el periodo de cálculo de la base reguladora? Para reducir las pensiones, y lo mismo se va a hacer en este caso. Juan Ramón, fíjate que el gobierno, la verdad es que hoy está consiguiendo poner a casi todo el mundo de acuerdo en contra, sobre todo, de la ceremonia de la confusión y de las trolas, y de que todavía no sepamos por parte del gobierno. O sea, saberlo ya se lo sabe porque, como tú dices, solo hay que leer la frase de la cajita pequeñita en la que no cabe nada. Pero que no reconozca a las claras qué es lo que está negociando y qué es la que nos va a venir encima. Porque hasta Comisiones Obreras y UGT Rayo han emitido un comunicado conjunto en el que dicen, textual,
Es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles que ni siquiera están recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo. El Gobierno debe responder y explicar su compromiso con la Unión Europea, además del sentido de la oportunidad que tiene su política comunicativa o en la que acuerda con la Comisión Europea. Su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio. Es que, al final, aquí, como no se desmarquen algunos de lo que está haciendo el Gobierno, pues UGT y Comisiones Obreras se van a tener que subir hasta la mochila austriaca, de la que hoy hablaba incluso que se puede meter en el despido Calviño Rayo. Lo que es cierto es que por parte de boca del Gobierno no nos han querido decir lo que están planeando. Sí, es que esto no diré que es peor, porque lo peor evidentemente es que han estado negando, han estado mintiendo sobre el problema de fondo del sistema de pensiones, y ahora va saliendo todas las van saliendo a la luz todas las mentiras que nos han ido contando. Recordemos que nos decían que el sistema de pensiones era perfectamente sostenible, que podíamos reindexar las pensiones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad sin que nadie saliera perdiendo, y ahora estamos viendo que en los últimos días, cuidado, es decir, en muy poco periodo de tiempo, el Gobierno ha dicho: vamos a subir las cotizaciones sociales un 0,6%, y si esto no es suficiente, vamos a recortar las pensiones a partir del año 2032 y volver a subir las cotizaciones sociales. Han acordado destopar las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, lo cual va a suponer en muchas empresas un incremento del coste salarial muy considerable. Van a reformar el sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos para, evidentemente, machacar mucho más a muchos de ellos. Tan es así que han articulado un mecanismo de transición. Si fuera tan beneficioso, no habría ninguna transición. Dirían, pues mañana mismo lo aprobamos y todos los autónomos salen beneficiados. No, es precisamente porque va a haber un expolio transitorio que dicen, bueno, no lo hagamos todo de golpe, que a lo mejor se nos revelan. Y ahora, este alargamiento del periodo de cálculo para rebajar la pensión. Entonces, lo peor es esto, es la mentira sistemática y el no querer admitir el problema que tenía y que sigue teniendo en gran medida la Seguridad Social, porque recordemos que todo esto es necesario bajo un doble presupuesto que no es muy realista, y es que en los próximos 30 años entrarán 10 millones de inmigrantes en España productivos y que la economía española alcanzará una situación similar a la de pleno empleo. Es decir, si esas dos condiciones no se dan, ni siquiera estos recortes van a ser suficientes para cuadrar las pensiones. Entonces, lo peor es esto, pero también creo que es muy criticable, muy reprochable que no se hayan atrevido a defender esto en campaña electoral. Es decir, de la misma manera que uno puede decir que el PP de Rajoy cometió fraude electoral con sus votantes cuando les dijo que no iba a subir impuestos, y en el primer Consejo de Ministros, después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, aprobó una subida sangrante de impuestos, que PSOE y Podemos, porque esto también lo ha firmado Podemos, se presentarán a las elecciones diciendo no va a haber recortes en las pensiones porque el sistema es perfectamente sostenible, y ahora estén aprobando todo esto, pues también es un fraude hacia sus votantes. Pues si a esto le sumas lo de que habían prometido derogar la reforma laboral y luego resulta que técnicamente no se puede derogar la reforma laboral, ni lo de la temporalidad ni tal, se le está juntando un foie gras al Gobierno interesante. Es que Dieter, si me permites, aquí antes te decía, han mentido los dos, han mentido Escrivá y Pablo Iglesias. Exacto. Y aquí es donde está la mentira de Pablo Iglesias, y no nos olvidemos de ella. ¿Todo esto de dónde viene? Todo esto viene de que para recibir los 70.000 millones de Bruselas se han firmado una serie de condiciones con la Comisión Europea donde se especifica todo esto. Se especifica que hay que reformar las pensiones, que no hay que acabar con la reforma del mercado laboral del año 2012, y algunos, cuando Sánchez llegó a España entre aplausos de sus ministros diciendo que había negociado maravillosamente en Bruselas, ya dijimos, pues hombre, yo creo que esto va a ser eso lo dije yo, yo creo que estos fondos van a ser un despilfarro a costa del contribuyente europeo, pero tiene un lado bueno, y es que Bruselas ha maniatado al Gobierno y le ha impuesto una condicionalidad bastante estricta a la hora de aprobar ciertas reformas. Y recordemos el tuit que el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, publicó
mintiendo, porque es que si yo llegué a esa conclusión, ¿a qué conclusión no llegarían los políticos que estuvieron ahí negociando y que además, bueno, los documentos eran públicos, es decir, todos lo sabíamos? Dijo Pablo Iglesias: estamos, por tanto, en un escenario distinto al que nos encontrábamos en la crisis anterior, por lo que podemos hablar de una condicionalidad blanda en contraposición a la condicionalidad estricta que vivimos en aquella crisis. Pues para ser blando, buenas tortas les están dando. No iban a ser hombres de negro, iban a ser hombres de gris. De gris hombres de negro teletrabajando, pero hombres de negro. Cuando tú recordabas la estafa electoral del gobierno de Rajoy con lo de los impuestos, Cristóbal Montoro, para justificar la subida del IVA, dijo: así descolocamos a la izquierda, porque había elecciones en Andalucía y a quien descolocó fue a la derecha, no a la izquierda. Bueno, pues ahora me temo que el gobierno de coalición de progreso, a quien está empezando a descolocar ya, es a la izquierda de verdad. El comunicado de UGT y de Comisiones Obreras es, yo no sé tú cómo lo ves, Rayo, pero es lo típico de, oye, que no va a quedar más remedio, que van a hacer un Zapatero como Zapatero en mayo, que nos llevan a nosotros por delante, que cómo lo justificamos ante los nuestros, y sacar un papelito en el que dicen es que vaya tiros se están pegando en el pie, aunque en tu negociado, Rayo, tengo que decir que ya vale todo, porque yo jamás pensé que iba a escuchar al lehendakari del gobierno vasco decir que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal y que la insolidaridad no es la del País Vasco y Navarra, sino la de la Comunidad de Madrid. Anda que no te las has tenido tiesas en Twitter esta semana. Sí, efectivamente. A ver, a mí el modelo del concierto económico vasco me gusta y ojalá estuviese en todas las comunidades. Lo que no me gusta tanto es cómo se calcula el cupo, porque el modelo del concierto vasco es, básicamente, nosotros recaudamos y nosotros gastamos el dinero que se cobra en impuestos dentro de esta comunidad y le pagamos al gobierno central una cantidad en función del valor de los servicios que el gobierno central presta en esta comunidad. Es como una especie de mercado, de establecer un mercado con precios para los servicios públicos que presta la Administración Central en el País Vasco o en Navarra. El problema de este precio es que es un precio politizado, porque, claro, en el mercado hay muchos oferentes que compiten y, por tanto, podemos ver cuál es el precio de las cosas. Pero aquí, claro, son dos partes pactando el precio que supuestamente vale lo que reciben del gobierno central. Y claro, como el gobierno central suele necesitar para mantenerse el apoyo del PNV, pues el PNV hábilmente en ese sentido negocia a la baja e impone un precio muy bajo. ¿Y esto a qué lleva? Pues lleva a que el País Vasco sea una comunidad que, pese a ser de las más ricas de España, y por tanto, según el sistema de solidaridad interterritorial, debería aportar a la caja común. Esto no es algo que yo defienda, es el modelo actual, del cual está excluido el País Vasco. Debería aportar a la caja común para redistribuirlo entre el resto de autonomías. No es que no aporte, no es que se quede a cero, es que recibe netamente transferencias del resto de España. Si nos quedáramos en tablas con el País Vasco ya sería un adelanto, pero es que hay una transferencia neta hacia el resto de España. Y en cambio, la Comunidad de Madrid, también podríamos añadir a Cataluña, pero sobre todo la Comunidad de Madrid, es la que más aporta a esa caja común. Con lo cual, con lo que nos encontramos es que la insolidaria Comunidad de Madrid que practica el dumping fiscal, según las últimas cuentas del Ministerio de Hacienda, cuentas oficiales, cada madrileño aporta en solidaridad hacia el resto de España 3.000 euros al año. Eso de media por madrileño. Cada madrileño es como si le quitaran 3.000 euros de lo que gana, no para que se reinvierta en Madrid, sino en el resto de España. Y en el País Vasco, y estas son cuentas de hace años, es decir, que ahora será mucho más, porque con todas las negociaciones que ha habido últimamente para bajar el cupo y para obtener transferencias que luego no se reflejan en el cupo, pero bueno, tomando las cifras de hace años, en el País Vasco cada vasco recibe de media del resto de España 1.500 euros. Con lo cual, claro, que el lehendakari salga diciendo que qué barbaridad Madrid, qué insolidaria practicando el dumping fiscal, cuando ellos tienen un régimen fiscal privilegiado, porque no se reproduce en el resto de España, y además, no contentos con eso, siendo una de las comunidades más ricas del país, reciben dinero netamente del resto de contribuyentes españoles, es que es un despropósito. Estamos terminando ya tu sección semanal, pero no me resisto a preguntarte, si no puedes, ya sabes, contestar en la forma en la que te lo planteo, tú me lo dices y punto, que para eso nos gusta
el rigor, especialmente a la hora de hablar de números. Pero si yo te digo, de 0 a 10, ¿cuánto te preocupa cómo se ha disparado la inflación en Estados Unidos? Siendo 0, te preocupa una higa, y 10, madre mía, la que nos viene encima. ¿Me podrías decir en tu escala de preocupación dónde está? Yo creo que estaría en torno a 7. ¿Por qué? Pues porque creo que la situación todavía no se ha descontrolado, por tanto no hay que entrar todavía en pánico, pero hay un riesgo de que se descontrole, sobre todo viendo la actitud que están adoptando el gobierno federal de Estados Unidos y la Reserva Federal frente a esta inflación alta. Es verdad que en parte esta inflación viene por cuellos de botella, no toda, ¿eh? Hoy, por ejemplo, ha publicado el BIS un informe donde recuerda que la producción de semiconductores, de materias primas, ya supera los niveles prepandemia. Por tanto, no es solo una cuestión de cuellos de botella, es una cuestión de que se ha cebado mucho el gasto, en parte a través de políticas de estímulo, y estas autoridades que deberían estar ya empezando a preocuparse y, por tanto, dejando de alimentar todavía más ese gasto que ya es muy alto, por ejemplo, subiendo tipos de interés o, por ejemplo, restringiendo el déficit público, pues con lo que nos encontramos es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo también dicen, bueno, aquí no pasa nada, esto no es importante, y el Gobierno Federal de Estados Unidos, o el Congreso, mejor dicho, acaba de aprobar el plan de infraestructuras de Biden, que es mucho más déficit. Con lo cual, claro, si esto no se corrige en los próximos meses y entramos en una espiral precios-salarios, si se desanclan, como dicen algunos economistas, las expectativas de inflación y la FED, la Reserva Federal, pierde el control de las mismas, ahí sí que nos podemos preocupar bastante. Juan Ramón Rayo, un abrazo muy fuerte. Gracias, como siempre, por tu ayuda. Un fuerte abrazo.